Beatriz Adriana tenía 26 años cuando conoció a Marco Antonio Solís. Era 1978. Ella era estrella establecida de la música regional mexicana. Tenía discos de oro. Aparecía regularmente en televisión nacional. Llenaba auditorios. Ganaba dinero que la mayoría de artistas mexicanos solo podían soñar. Era, sin exageración, una de las voces femeninas más importantes del regional mexicano en ese momento. Marco Antonio Solís tenía 19 años. Era vocalista de grupo llamado Los Bukis, que prácticamente nadie conocía fuera de Michoacán. Tocaban en bares pequeños, en fiestas, en cualquier lugar que les pagara aunque fuera propinas. No tenían contrato discográfico, no tenían representación profesional, no tenían conexiones en la industria. Eran, para todos los efectos prácticos, uno de cientos de grupos regionales que existían en México, tocando para audiencias locales, sin esperanza real de trascender a nivel nacional. Talentosos quizás, pero sin los recursos, conexiones o oportunidades necesarias para convertir ese talento en carrera real. Y entonces Beatriz Adriana los vio tocar. Fue en presentación pequeña en algún lugar de Michoacán, donde ella estaba de gira. Y quedó impresionada. No solo por la voz de Marco Antonio, aunque eso definitivamente la cautivó, sino por las canciones que escribía, por la manera en que podía capturar emoción en letras simples pero profundamente efectivas. Vio potencial que nadie más había visto. O más precisamente, vio potencial que otros quizás habían notado, pero no estaban dispuestos a arriesgar dinero o reputación para desarrollar. Y se enamoró. No solo del talento, sino del hombre. Marco Antonio era apuesto, carismático cuando quería serlo, y tenía hambre de éxito que Beatriz encontraba atractiva después de años en industria llena de artistas que se conformaban con mediocridad. Comenzaron relación, y Beatriz, convencida de que Marco Antonio podía ser estrella con apoyo correcto, decidió usar su posición, su dinero y sus conexiones para hacer que eso sucediera. Lo primero que hizo fue financiar grabaciones profesionales de los Bukis. En los 70, grabar álbum profesional costaba dinero sustancial. Tiempo de estudio, músicos de sesión, productores, masterización, prensado de discos, marketing, distribución. Todo sumaba a cantidades que grupo desconocido sin ingresos consistentes simplemente no podía pagar. Entonces Beatriz pagó, de su propio bolsillo. Miles de pesos que para ella eran inversión en futuro de hombre que amaba, pero que objetivamente era riesgo financiero masivo en grupos sin historial comprobado de éxito comercial. Pero el dinero solo no era suficiente. México en los 70 y 80 estaba dominado por pocas disqueras grandes que controlaban distribución y acceso a radio. Y esas disqueras no firmaban grupos desconocidos sin recomendaciones de alguien en quien confiaban. Entonces Beatriz usó sus conexiones. Llamó a productores con quienes había trabajado, a ejecutivos de Musart, una de las disqueras más importantes. Les dijo que había grupo con potencial real, que valía la pena darles oportunidad, y porque era Beatriz Adriana haciendo la recomendación, porque era artista establecida con historial de éxitos, los ejecutivos escucharon. Los Bukis consiguieron reuniones que nunca hubieran conseguido solos. Consiguieron audiciones. Y eventualmente, consiguieron contrato discográfico con Musart. No fue contrato generoso. Disqueras siempre explotan a artistas nuevos con términos terribles. Pero era contrato. Era oportunidad. Y cuando los Bukis lanzaron su primer álbum con distribución real, comenzó a tener tracción. Las canciones de Marco Antonio conectaban con audiencias. Su voz tenía cualidad que hacía que personas quisieran escuchar más. Y lentamente, metódicamente, los Bukis comenzaron a construir base de fans. Durante todo este tiempo, Beatriz y Marco Antonio mantenían su relación relativamente privada. No completamente secreta, pero no publicitada. Porque los productores y managers de Beatriz le habían advertido que casarse con músico pobre, sin carrera establecida,
dañaría su imagen. En industria del entretenimiento mexicano de los 70 y 80, imagen lo era todo, especialmente para mujeres. Beatriz era vendida como estrella glamorosa, inalcanzable, aspiracional. Casarse públicamente con músico de provincia que tocaba en bares destruiría esa imagen cuidadosamente construida. Entonces, cuando Beatriz y Marco Antonio se casaron en 1979, lo hicieron en secreto. Ceremonia pequeña, pocos testigos, certificado de matrimonio que guardaron privadamente. Y públicamente, continuaron presentándose como novios, no como esposos. Era arreglo incómodo. Beatriz esencialmente estaba negando públicamente la validez completa de su matrimonio para proteger su carrera. Y Marco Antonio, aunque probablemente entendía las razones, vivía en sombra de su esposa más famosa. Pero funcionaba. Beatriz continuaba siendo estrella. Los Bukis continuaban creciendo en popularidad. Y el plan era, eventualmente, cuando Marco Antonio fuera suficientemente establecido, revelar el matrimonio públicamente. Excepto que ese momento nunca llegó. Porque para principios de los 80, cuando los Bukis ya eran grupo conocido a nivel nacional, cuando Marco Antonio comenzaba a ser reconocido como compositor y vocalista talentoso por derecho propio, las cosas comenzaron a cambiar. Marco Antonio comenzó a comportarse diferente, más distante, menos interesado en pasar tiempo con Beatriz, siempre ocupado con giras, con grabaciones, con compromisos que lo mantenían alejado. Y Beatriz, ocupada con su propia carrera, Inicialmente no pensó mucho en eso. Confiaba en su esposo. Creía que simplemente estaba enfocado en construir el éxito de los Bukis, que eventualmente las cosas se calmarían y podrían tener vida matrimonial más normal. Pero había algo más sucediendo, alguien más, Marisela. Marisela era cantante, más joven que Beatriz, hermosa, y había comenzado a colaborar con los Bukis en presentaciones y grabaciones. Era arreglo profesional al principio, pero se convirtió en algo más, y Marco Antonio, ahora con éxito creciente, con ego inflado por fama emergente, comenzó relación con Marisela, mientras todavía estaba casado con Beatriz. Beatriz no supo inmediatamente. Marco Antonio era cuidadoso, Marisela era discreta, y la industria musical, llena de personas que sabían pero que no iban a arriesgar sus carreras chismeando, mantuvo el secreto, hasta que no pudieron más. Fue llamada telefónica a las 4 de la mañana. Beatriz recuerda cada detalle de esa noche, porque es tipo de trauma que se graba en memoria permanentemente. Su teléfono sonó. Era Marco Antonio. Y su voz tenía tono que ella nunca había escuchado antes. Frío, desapegado, cruel casi. «Necesito decirte algo», comenzó. «Estoy con otra mujer. Me voy a casar con ella. Necesitas aceptarlo». Beatriz, todavía medio dormida, no procesó las palabras inmediatamente. Pensó que estaba soñando, o que era broma horrible. Pero Marco Antonio continuó hablando, explicando que se había enamorado de Marisela, que iba a estar con ella, que el matrimonio con Beatriz había sido error. Y Beatriz, devastada, gritó lo obvio. «¡Estás casado conmigo! ¡No puedes casarte con otra persona!» Y Marco Antonio, con frialdad que todavía la hace temblar décadas después, respondió: «El matrimonio nunca fue real, fue secreto. Nadie lo sabe. Nadie necesita saberlo». Y colgó. Beatriz pasó las siguientes horas en shock, llorando, incapaz de procesar que el hombre por quien había arriesgado tanto, a quien había ayudado a construir su carrera, que supuestamente la amaba, la estaba descartando como si nunca hubiera importado. Y entonces vino la rabia. Porque Beatriz no era mujer que se rendiría sin pelear. Tenía certificado de matrimonio, tenía testigos, tenía prueba de que estaban legalmente casados. Y si Marco Antonio intentaba casarse con otra mujer sin divorciarse primero,
Eso era bigamia, crimen federal en México. Entonces contrató abogados buenos, caros, y les mostró la evidencia. Y sus abogados confirmaron lo que ella sabía. Tenía caso sólido. Marco Antonio había cometido bigamia al casarse con Marisela en 1984 sin divorciarse legalmente de Beatriz I. Presentaron demanda formal. No solo demanda civil por divorcio, demanda criminal por bigamia, buscando que Marco Antonio enfrentara consecuencias legales reales, potencialmente cárcel. Y la industria musical entró en pánico, porque para mediados de los 80, los bookies eran fenómeno masivo. Vendían millones de discos, llenaban estadios, generaban fortunas para Musart y todos los involucrados en su maquinaria comercial. Marco Antonio Solís era rostro de ese éxito, y ahora enfrentaba posible cárcel por bigamia, lo que destruiría completamente su carrera, lo que costaría millones a todos los que dependían de los bookies para ingresos. Entonces los ejecutivos de Musart, los productores, los abogados corporativos, todos se movilizaron. No para defender a Beatriz, quien había sido instrumental en lanzar la carrera de Marco Antonio, sino para proteger su inversión, para proteger a Marco Antonio. Llegaron a Beatriz con propuesta, más precisamente, con ultimátum. Retira la demanda criminal, acepta divorcio silencioso, firma acuerdo de confidencialidad donde prometes nunca hablar públicamente sobre el matrimonio, la bigamia o cualquier detalle de tu relación con Marco Antonio. Y a cambio, recibirás acuerdo financiero. No generoso, pero algo. Y permitiremos que continúes tu carrera sin interferencia. Y la implicación no dicha pero absolutamente clara era: si te niegas, destruimos tu carrera. Nos aseguramos de que nunca trabajes en esta industria de nuevo. Bloqueamos tus grabaciones. Te sacamos de radio. Te sacamos de televisión. Hacemos que desaparezcas. Beatriz, sentada en oficina rodeada de abogados corporativos caros, entendió que no tenía opciones reales. Sí, tenía caso legal sólido. Pero el sistema legal mexicano de los 80, especialmente cuando personas poderosas, con dinero, estaban involucradas, no era exactamente justo o predecible. Podía pelear. Podía ir a juicio. Podía arriesgar años en batallas legales costosas. Y quizás ganaría. Quizás Marco Antonio iría a cárcel por bigamia. Pero en el proceso, su propia carrera sería destruida. Porque la industria se aseguraría de eso. Ya habían dejado claro que protegerían a Marco Antonio a cualquier costo. Y ese costo incluía sacrificar a Beatriz. Entonces, Con corazón roto y sintiéndose completamente traicionada, no solo por el hombre que amaba, sino por industria entera, firmó. Firmó el divorcio. Firmó el acuerdo de confidencialidad. Firmó su silencio a cambio de cantidad de dinero que era fracción de lo que había invertido en la carrera de Marco Antonio. Y Marco Antonio quedó libre. Libre para continuar su matrimonio con Marisela sin consecuencias legales. Libre para continuar siendo estrella. Libre para reescribir la historia como si Beatriz nunca hubiera sido parte crucial de su éxito. Y la carrera de Beatriz colapsó casi inmediatamente. Coincidencia, dijeron todos. Simplemente perdió popularidad naturalmente. El público se movió a otros artistas. Estas cosas pasan en la industria del entretenimiento. Pero Beatriz sabía la verdad. Sabía que estaciones de radio habían recibido instrucciones de tocar menos sus canciones, que programas de televisión repentinamente no tenían espacio para ella, que Musart, la misma disquera que había distribuido su música exitosamente por años, ahora ponía esfuerzo mínimo en promover sus nuevos lanzamientos. Fue castigo. Castigo por haber osado desafiar a Marco Antonio, por haber amenazado el negocio lucrativo que era los bookies. La estaban borrando sistemáticamente de la industria como advertencia para cualquier otra mujer que pensara en hablar contra artista masculino poderoso.
y tuvo que verlo. Tuvo que ver a Marco Antonio y Marisela convertirse en la pareja ideal de la música mexicana. Tuvo que escuchar la canción La pareja ideal, que Marco Antonio había escrito originalmente para ella, reinterpretada como himno romántico de su relación con Marisela. Porque esa canción, La pareja ideal, fue escrita en 1980, cuando Marco Antonio todavía estaba con Beatriz, cuando todavía estaban casados, cuando supuestamente todavía la amaba. Él se la cantó a ella primero. Le dijo que era su canción, que capturaba lo que sentía por ella. Y luego se la dio a Marisela. La cantaron juntos en televisión nacional. Se convirtió en una de las canciones más icónicas de la música romántica mexicana. Y cada vez que sonaba en radio, cada vez que Beatriz la escuchaba, era recordatorio de todo lo que había perdido. No solo perdió a su esposo, perdió su inversión financiera masiva en su carrera. Perdió los años que dedicó a apoyarlo. Perdió su posición en la industria. Y perdió incluso la canción que él había escrito para ella. El trauma fue tan severo que Beatriz sufrió aborto espontáneo. Estaba embarazada cuando Marco Antonio la llamó esa madrugada. No muy avanzada, solo semanas, pero embarazada. Y el estrés, el shock, la devastación emocional de la traición y de ver su carrera destruirse, causó que perdiera el embarazo. Era detalle que nunca había revelado públicamente. Parte del dolor privado que cargó sola durante décadas. Porque el acuerdo de confidencialidad que firmó le prohibía hablar de cualquier aspecto de su relación con Marco Antonio. Y hablar del aborto habría requerido explicar el contexto. Entonces sufrió en silencio, viendo cómo el hombre que la había traicionado era celebrado como leyenda romántica. Viendo cómo la mujer por quien la había dejado era adorada como esposa perfecta. Viendo cómo la historia era reescrita para borrarla completamente. Y la familia de Marco Antonio, específicamente sus padres y hermanos, tampoco facilitaron las cosas. Desde el principio habían tratado a Beatriz con cierto desdén. Ella no venía de familia musical tradicional como ellos, no era de Michoacán. Era demasiado exitosa, demasiado independiente, demasiado acostumbrada a ser estrella. Nunca la consideraron suficientemente buena para Marco Antonio. Y cuando se separaron, la familia Solís cerró filas alrededor de él y Marisela. Reescribieron la narrativa familiar como si Beatriz nunca hubiera existido, como si Marisela siempre hubiera sido el gran amor de Marco Antonio. Era gaslighting colectivo a escala masiva, y Beatriz, atada por acuerdo legal, no podía defenderse públicamente sin arriesgar demandas que la destruirían financieramente. Entonces desapareció de la vista pública durante años, no porque quisiera, sino porque la industria la había exiliado efectivamente, y porque el dolor de ver su historia reescrita era demasiado para soportar mientras permanecía en el ojo público. Eventualmente intentó reconstruir su carrera. En los 90, en los 2000, grabó nuevos álbumes, hizo presentaciones, pero nunca recuperó el nivel de éxito que tenía antes. Parte fue porque la industria continuaba bloqueándola sutilmente. Parte fue porque el público había olvidado quién era durante los años que estuvo ausente. Y todo ese tiempo, Marco Antonio Solís ascendía más y más. Los Bookies se disolvieron eventualmente, pero su carrera solista fue incluso más exitosa. Se convirtió en compositor buscado por artistas de toda América Latina. Ganó Grammys, llenó estadios masivos, y en cada entrevista, en cada perfil, la historia era la misma. Marco Antonio Solís, talento que surgió de Michoacán, que formó los Bookies, que conquistó México con su música. La historia autoconstruida, el genio que lo hizo solo. Beatriz Adriana era borrada de la narrativa completamente. Sus contribuciones, su dinero, sus conexiones, su apoyo cuando nadie más creía. Todo borrado como si nunca hubiera existido. Y ella tuvo que vivir con eso durante 40 años. 40 años viendo al hombre que traicionó todo lo que le dio,
ser celebrado como leyenda. 40 años sin poder contar su versión de la historia. 40 años de silencio forzado. Pero ahora tiene 70 años. El acuerdo de confidencialidad que firmó tenía cláusulas de tiempo que eventualmente expiraron. Los abogados que la amenazaron están mayormente retirados o muertos. Los ejecutivos que la castigaron ya no están en posiciones de poder. Y Beatriz finalmente decidió que es tiempo de contar la verdad. En entrevistas recientes durante 2024 y 2025, Beatriz ha comenzado a revelar detalles que México nunca supo, sobre el matrimonio secreto, sobre cuánto dinero invirtió en la carrera de Marco Antonio, sobre las conexiones que usó para ayudarlo, sobre la bigamia, sobre las amenazas que recibió, sobre el acuerdo de silencio. Y México está finalmente escuchando, porque la historia que está contando tiene sentido. Explica por qué desapareció tan repentinamente en el pico de su carrera. Explica las inconsistencias en las cronologías oficiales del ascenso de Marco Antonio. Explica por qué Marco Antonio es tan defensivo cuando periodistas preguntan sobre su pasado romántico antes de Marisela. Ha mostrado documentos, el certificado de matrimonio original, registros de transferencias financieras, contratos que firmó financiando grabaciones de los Bukis, cartas de abogados amenazándola si hablaba. Y ha nombrado nombres, productores que la bloquearon, ejecutivos que protegieron a Marco Antonio, personas en la industria que sabían la verdad pero eligieron silencio. La reacción ha sido mixta. Fans de Marco Antonio, especialmente los más jóvenes que crecieron en los 90 y 2000, cuando él ya era superestrella establecida, tienden a no creerle. Piensan que es mujer amargada, inventando historias para arruinar reputación de leyenda. Pero personas que estuvieron en la industria en los 70 y 80, que vieron todo suceder en tiempo real, están confirmando su versión. Músicos que tocaron con los Bukis en los primeros años han dicho en entrevistas que sí. Beatriz financió mucho de esas primeras grabaciones. Productores retirados han confirmado que sí. Ella usó sus conexiones para conseguirles oportunidades. Y la evidencia documental es difícil de negar. Existe certificado de matrimonio. Existen registros que muestran que Marco Antonio se casó con Marisela en 1984, mientras técnicamente todavía estaba casado con Beatriz, porque el divorcio no se finalizó hasta 1985. Es bigamia. Técnicamente todavía es crimen, aunque Estatuto de Limitaciones hace imposible procesar ahora. Pero el hecho permanece. Marco Antonio Solís cometió bigamia, y la industria lo encubrió, y castigó a la víctima por atreverse a quejarse. Esta es la historia que la industria musical mexicana enterró durante 40 años. La historia de mujer que construyó la carrera de hombre que amaba con su dinero, sus conexiones y su apoyo, y que fue destruida cuando él decidió que ya no la necesitaba. Es historia sobre poder, sobre cómo industrias protegen sus inversiones sin importar el costo humano, sobre cómo mujeres son castigadas por desafiar hombres poderosos, sobre cómo historias son reescritas para borrar contribuciones de personas inconvenientes. Y es advertencia. Advertencia para cualquier mujer en industria del entretenimiento que piensa que apoyar carrera de hombre que ama resultará en gratitud o lealtad. Porque la historia muestra una y otra vez que cuando ese hombre tiene éxito, frecuentemente la primera persona que descarta es exactamente quien lo ayudó a llegar ahí. Beatriz Adriana no está buscando venganza, no está demandando dinero, no está intentando destruir a Marco Antonio. Simplemente está contando su verdad. Está reclamando su lugar en la historia que fue robado de ella. Está diciendo, yo estuve ahí, yo contribuí, yo importé, y no permitiré que continúen borrándome como si nunca hubiera existido. Y México tiene que decidir qué hacer con esta información. ¿Podemos continuar celebrando a Marco Antonio Solís como leyenda romántica, sabiendo que construyó ese éxito sobre mujer que traicionó y destruyó? ¿Podemos escuchar La pareja ideal
sin pensar en ironía cruel de que fue escrita para otra mujer y robada? ¿O necesitamos reconocer que nuestros ídolos frecuentemente tienen historias oscuras? ¿Que el talento musical no equivale a carácter moral? ¿Que podemos apreciar el arte mientras reconocemos las fallas profundas del artista? Estas son preguntas que cada persona debe responder por sí misma. Pero lo que no podemos hacer es continuar pretendiendo que no sabemos. Porque ahora sabemos. Beatriz finalmente habló. Y la verdad, después de 40 años enterrada, finalmente está a la luz. Y esa verdad es que el Buki, el cantante romántico que millones adoran, Destruyó a la mujer que hizo posible su carrera. Que cometió bigamia y fue protegido por industria dispuesta a sacrificar víctima para proteger inversión. Que tomó canción escrita para su esposa y la dio a su amante mientras el mundo aplaudía. Esta es la historia real de Marco Antonio Solís y Beatriz Adriana. No la versión romántica, no la leyenda sanitizada. La verdad incómoda, complicada y frecuentemente dolorosa sobre cómo funciona realmente la industria del entretenimiento. Sobre quién es protegido y quién es descartado. Sobre cuyo dolor importa y cuyo dolor es borrado. Y Beatriz, finalmente, después de 40 años de silencio forzado, está asegurándose de que todos sepan exactamente qué tipo de hombre es realmente el Buki detrás de las canciones románticas y las sonrisas en el escenario.